Problema número 18 y último de esta sección. La densidad lineal de cierto alambre es de 50 gramos por metro. Un segmento de este alambre conduce una corriente de 30 amperes en sentido perpendicular al campo B. ¿Qué magnitud deberá tener el campo magnético para que el alambre quede suspendido equilibrando su peso? Bueno, la densidad lineal en este caso se va a entender como la masa entre la longitud. Por esa razón hay unidades de masa, gramos, entre longitud, metros. Esa densidad la tenemos que expresar en kilogramos porque son las unidades que a nosotros nos conviene manejar, porque todo está expresado en kilogramos, metros, segundos, teslas y demás. Entonces, si hacemos la transformación, esa densidad es de 0.05 kilogramos metro. Bueno, no nos preocupemos demasiado por eso. Proseguimos. Si la densidad lineal es masa entre longitud, la masa del alambre va a ser la densidad multiplicada por la longitud. Ahora, dado que nosotros tenemos que imaginar que el alambre, el cual voy a dibujar con una línea aquí, ahí está el alambre. El alambre va a estar luchando contra dos fuerzas. Va a estar luchando contra la fuerza de su propio peso, mg, y va a estar luchando ahí también la fuerza magnética F, ¿sí? Estas dos se tienen que equilibrar. Así que de algún modo estas dos tienen que ser iguales. Vamos a calcular cada una de ellas por separado. Para calcular la masa por la gravedad, ya tenemos la masa, que está expresada como la densidad por la longitud. Dependiendo de cuánto mide el alambre, esa va a ser la masa, multiplicando la longitud por la densidad. Ahora, si quiero encontrar la fuerza gravitacional, debo de multiplicar por la constante g. Entonces, la fuerza gravitacional es la masa por la gravedad. Y si la masa del alambre es ρ por L, pues entonces esa fuerza gravitacional es de ρ LG. Es decir, esta fuerza que está en verde sería exactamente esta de aquí. Lo que la va a mantener suspendido es una fuerza magnética. Esa fuerza magnética F es igual a multiplicar la corriente por la longitud, por el campo magnético, y como hay perpendicularidad en este problema, porque dice aquí que es una dirección perpendicular, el seno de θ automáticamente vale 1. Por lo tanto, la fuerza únicamente es multiplicar corriente por longitud por el campo magnético. Si esas dos fuerzas son iguales, para empezar, nosotros vamos a despejar el campo magnético B, que es el que nos interesa. Entonces, si despejo B y la L, la corriente y la longitud, van a pasar dividiendo la fuerza. Entonces aquí tengo que el campo magnético es la fuerza dividida entre la corriente multiplicada por la longitud. Ahora, esta fuerza magnética es F, tiene que ser igual a la fuerza gravitacional, que hace rato dije que era ρ por L por G. De manera que en vez de poner esta F, pongo ρ por L por G, porque tienen que ser iguales para que esté suspendido. Y bueno, esta ecuación me va a permitir hallar el campo magnético B si conozco estas cantidades, las cuales las conozco todas. La longitud, como te podrás dar cuenta, se va a dividir entre ella misma, ¿sí? Aquí se va a eliminar. Y únicamente me va a quedar la expresión que el campo magnético es ρ por la gravedad sobre la intensidad de corriente. Si sustituyo todos los elementos que tengo, ρ 0.05 kilogramos por metro, G 9.8 metros por segundo al cuadrado, intensidad de corriente 30 amperes, voy a tener como resultado 0.0163 teslas por metro. Es decir, que en cada metro de alambre tiene que estar pasando esta cantidad de teslas. Entonces, el campo magnético sería de 0.0163 teslas.